Vamos a concentrarnos hoy en la tentación de Jesús. Vamos a sacar de allí algunas lecciones vitales para nuestra vida, después de exponer el pasaje, ¿no? Pero vamos a comenzar en Lucas 3:23, ahí a donde habíamos quedado, después del bautismo de Jesús. Continúa acá Lucas en el versículo 23 y dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Y empieza a dar toda la genealogía de José. Hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá. Y ustedes pueden ver que sigue. ¿Sí? Verso 32 dice hijo de David, eso es muy importante, el rey David. Hasta allí llega Mateo. Mateo en realidad empieza mostrando que José era descendiente de David, pero Lucas continúa después de David y continúa, ustedes lo pueden ver, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, y sigue con Abraham, y sigue. Ustedes ven, verso 37, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Muy interesante, y nos vamos a concentrar en el capítulo 4, la tentación de Jesús. Demasiado interesante cómo Lucas organiza el material de tal forma que va conectando en el bautismo. Ya hemos visto en el capítulo 3, versos 21 y 22, dice: este es mi Hijo amado. Se habla de Jesús como el Hijo de Dios. En la genealogía de Jesús, Lucas la pone de tal manera que en lugar de empezar con Adán o con Abraham o con David, empieza con José, de manera que termina con Adán. Pero dice: hijo de Adán, hijo de Dios. Otra vez la frase hijo de Dios. Y comienzan las tentaciones, y 2 veces el diablo le dice: si eres hijo de Dios, haz tal o cual cosa. Y entonces conecta todas estas cosas. Se conecta la declaración del Padre de Jesús como su Hijo, tremenda declaración, importantísimo testimonio, con la declaración de Jesús como Hijo de Dios, en definitiva por ser descendiente de Adán, y luego el diablo cuestionando de alguna forma esa relación de padre-hijo o de hijo-padre, la filiación de Jesús con su Padre. Es demasiado interesante. Eso hace que nosotros, cuando estudiamos ahora la tentación de Cristo,
la tengamos que de alguna manera ver en distintos planos. Por supuesto, siempre la Biblia la leemos pensando en, bueno, ¿qué el Espíritu Santo me quiere enseñar a mí? Vamos a dejar eso para el final. Acá teológicamente hay algo muy valioso y muy necesario de entender, y es que todo el fracaso de Adán, porque Adán fracasó como hijo de Dios, Adán era hijo de Dios, no tuvo papá ni mamá Adán, fue creado por Dios. Y como hijo de Dios debía haber obedecido a Dios, allá en el paraíso, en el jardín del Edén. Pero él fracasó, lo desobedeció. Y junto con él toda la raza humana cayó. Bueno, ahora este hijo de Dios, el segundo Adán, dice Romanos capítulo 5, él va a ser tentado, como fue tentado Adán, pero ahora Jesús va a ser tentado como hijo de Dios y él va a tener victoria. Y eso es muy importante. Teológicamente es muy importante. Para Lucas, tanto para Lucas, para Mateo, para Marcos, ese es parte del Evangelio. De nuevo, la famosa obediencia activa de Cristo. En lo que fracasó el ser humano, Jesús como humano tuvo victoria. Y eso es en la tentación. Eso es en la tentación. Por eso es muy interesante, y no vamos a meternos a analizar toda esta genealogía con los nombres. Otros lo han hecho y lo han hecho muy bien. Pero sí, solo mencionar estos detalles de cómo Lucas lo pone de tal forma que nosotros pensemos en Adán y en Jesucristo y en la relación de Jesucristo como Adán, ya no solo como descendiente de David, lo cual era importante para que sea el Mesías, sino en su relación con Adán para que sea el representante de todos nosotros. Jesucristo de alguna manera está actuando al haberse humanado, al ser hombre, está actuando en representación de todos los seres humanos y va a conquistar lo que Adán fracasó, lo que perdió Adán. ¿Sí? Incluso más. Es muy interesante también que al pueblo de Israel se le llama hijo de Dios en varias oportunidades. Lo hemos visto en Oseas. Creo que es capítulo 11, verso 1. Dios le llama a su pueblo, mi hijo eres tú. Y el pueblo de Israel también fracasó como pueblo de Dios. Y también fue tentado en el desierto. Y también desobedeció y no confió en Dios. Y Jesucristo va a tener victoria también como representante, otra vez como hijo de Dios. Él va a tener victoria en el desierto. ¿Sí? Dice que Jesús comenzó a ministrar cuando era de 30 años. Dice Lucas, no quiere ser preciso, no lo es, pero sí suficiente para que nosotros sepamos que Jesús comienza su ministerio público a la edad en la que una persona se consideraba adulta en aquella cultura, a los 30 años. A los 30 años un sacerdote podía, o un hijo de sacerdote podía comenzar a ejercer el sacerdocio. ¿Sí? José tenía 30 años, según la Biblia, allá en Génesis, cuando comenzó a servir a Faraón. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, etc. Hay un montón de referencias en la Biblia que nos hablan de personas que comienzan a hacer públicamente un ministerio a los 30 años. Este es Jesús, el mismo caso. Y dice de una manera muy sutil, hijo Jesús, según se creía. ¿Por qué no dice hijo de José? Bueno, porque en realidad José no era su padre biológico. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Era hijo de María, pero no hijo de José. Y la gente sabía y le hablaba, según se creía hijo de José. ¿Sí? De todas maneras, el linaje de José, que lo conecta con David, se aplicaba para él porque de alguna manera José era su padre adoptivo. Y entonces, como decíamos, llega hasta la persona de Adán y dice que Adán era hijo de Dios. Hijo de Dios. Conectando a Jesús de nuevo con toda la raza humana, haciendo que todo lo que Jesús haga en su ministerio terrenal de alguna manera tenga valor para todos nosotros, y lo tiene. ¿Sí? Él fue un sustituto al morir por nosotros, pero también un sustituto al darnos su justicia, esa justicia que Él, perfecta, que Él demostró como hombre, se nos aplica a nosotros en el momento de creer. Y Él, dice en el libro de Hebreos, fue tentado en todo, a semejanza nuestra como hombre, pero sin pecado. Y también por eso puede identificarse con nosotros, dice, como ser humano, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Y entonces sí, vamos al capítulo 4, verso 1, cuando dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Solo voy a explicar, me voy a guardar las aplicaciones para el final, ¿sí?
Acá nosotros en este pasaje, es muy valioso este pasaje. Aprendemos mucho sobre Satanás. Lamentablemente las encuestas dicen que en el día de hoy gran parte de los cristianos, o muchos cristianos, no creen que Satanás sea un personaje real. Creen que es un cuento, una cosa inventada, una fantasía. Bueno, acá se nos habla de Satanás y podemos aprender muchas cosas. Se nos habla de la tentación y todos nosotros somos tentados todo el tiempo y podemos aprender mucho de aquí también. Y también, bueno, se nos habla de esta relación de Cristo siendo el segundo Adán. Pienso que vale la pena que nosotros nos detengamos un momento después de explicar el pasaje y ver estas conexiones entre, o los contrastes, si se quiere, entre Adán y Jesucristo. Muy valioso. Pero vamos a desarrollarlo. Noten que en primer lugar dice que el Espíritu Santo lo llevó a Jesús. Lleno del Espíritu Santo, Jesús vuelve del Jordán, dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 2 veces en el mismo versículo habla del Espíritu, eso es un énfasis. Muy valioso para pensar en las tentaciones. Jesús fue tentado y nunca pecó. Y no solo eso, fue llevado por el Espíritu a ser tentado. Y eso de alguna manera habla también que no necesariamente ser tentado es algo malo. El problema es caerle a la tentación, pero no tener tentaciones. El diablo tentó a Jesús, pero de alguna manera Dios quería que Jesús sea tentado, porque el Espíritu lo lleva a ser tentado. Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Noten cómo lo arma Lucas, la frase aquí en español está muy bien, y de alguna manera Lucas nos quiere hacer entender que el Espíritu estuvo con Jesús guiándolo todos esos 40 días. No solo lo llevó al desierto, lo acompañó 40 días. Y presumimos por la forma que está redactado acá, que fue tentado los 40 días, no solo al final de los 40 días. ¿Sí? Acá se nos van a relatar 3 tentaciones. Y podemos pensar, bueno, al final de los 40 días, cuando Jesús ya estaba muerto de hambre, muerto de sed, muerto de sueño, cansado, con dolor en el cuerpo, lleno de necesidades ahí, el diablo lo empezó a tentar. La forma en que Lucas lo pone es que fue tentado durante todos los 40 días. Y durante todos los 40 días el Espíritu Santo estuvo con él guiándolo. Dice, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ese era tentado habla de algo permanente durante los 40 días. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bueno, una aclaración aquí también es la forma de referirse, lo hace de nuevo Lucas más adelante hablando, o Jesús, Lucas citando a Jesús. Dice que vino Juan el Bautista que no comía ni bebía. Y ustedes dijeron, demonio tiene. Pero sí comía y bebía Juan el Bautista. Lo que no era un comilón ni un bebedor, eso es lo que era. Pero Jesús dice no comía ni bebía. Acá dice que Jesús no comió nada en aquellos días. Y los estudiosos dicen, bueno, probablemente lo que quiere decir es que solo se sustentó con lo que había en el desierto, o sea, casi nada, prácticamente nada. Lo cual es una forma de hacer ayuno. ¿Sí? En la Biblia se habla mucho del ayuno, no vamos a meternos, pero está claro que el Señor estuvo ayunando 40 días aquí, lo cual puede ser un ayuno total o un ayuno parcial. ¿Sí? Sabemos que no puede ningún ser humano estar 40 días sin beber agua, ¿no? Y menos en un desierto. Así que no creemos que literalmente no tomó nada durante 40 días. No está tratando justamente el pasaje de mostrarnos que Jesús era superhumano, al contrario. Se niega a convertir una piedra en pan, se niega a tirarse de un pináculo, se niega a hacer cosas supernaturales. Se muestra como un ser humano, dependiendo de Dios. ¿Sí? Él era ayunado y en la Biblia se habla del ayuno. El ayuno es como una humillación voluntaria que uno hace con uno mismo para, de alguna forma, depender de Dios. Aprender uno a depender de Dios. Eso es lo que es el ayuno. Uno lo hace voluntariamente, no para torcerle el brazo a Dios, no para obligarlo a Dios a hacer algo, porque mirá Dios lo que estoy haciendo, me tenés que contestar, no. Sino que es algo que uno voluntariamente se quebranta a sí mismo, se pone quizás por causa de alguna situación particular, una circunstancia muy triste, uno ayuna humillándose y buscando
de alguna forma solo enfocarse en Dios, buscar dependencia de Dios. Eso estaba haciendo Jesús, guiado por el Espíritu Santo, y bueno, tuvo hambre. Por supuesto que tuvo hambre. Y eso exacerba de alguna manera una necesidad humana. ¿Sí? Aquí también ya lo hemos discutido, se nos va presentando en los evangelios a un Jesús divino, pero un Jesús humano, como nosotros, de carne y hueso. Y este Jesús humano tiene hambre. Y ese es el caso acá. Y ese hambre, de alguna manera, presenta una ocasión para la tentación. Una necesidad extrema, ahora lo vamos a hablar, cuando nosotros tenemos ciertas necesidades sentidas, que llegamos al punto de verlas como, o ciertos deseos profundos, que llegan al punto que los vemos como necesidades. Bueno, estamos de alguna manera susceptibles a ser tentados. Y ese es el caso de este hombre, Jesús, hombre maravilloso, pero frágil. Verso 2. Noten, verso 1 termina y dice, y no comió nada en aquellos días, verso 2, sí, pasados los cuales tuvo hambre. Tengo acá el mal mis. Y entonces, verso 3, dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Parece el diablo en medio de la necesidad sentida de Jesús de tener hambre, de comer, y le tienta a que agarre una piedra y la convierta en pan. Si realmente eres el Hijo de Dios, si de verdad tienes los poderes, ya lo hemos discutido, ser hijo de Dios significa ser Dios. No es otra cosa, es lo mismo. Bueno, agarra una piedra y convertirla en pan. ¿Por qué vas a pasar hambre? ¿Por qué Dios el Padre te va a dejar así en esa situación, siendo que vos tenés una posición de privilegio? ¿Por qué no la utilizás? Y satisfaces tu necesidad. Lo podés hacer. ¿Podía Jesús hacerlo? Sí podía. ¿Podría haber convertido una piedra en pan? Por supuesto. Sí, claro que sí. ¿Estaba mal que él haga un milagro con el tema del pan? En un sentido estricto no, porque él después alimentó 5.000 personas y después 4.000 personas. Él multiplicó panes milagrosamente. Acá el punto es satisfacer su propia necesidad. Y Jesús, en ese sentido, es tentado de alguna manera, a soltarse del Padre, de esta dependencia y hacer lo que Él quiere, utilizando sus poderes a su placer. Esa sería la tentación. Rompería eso la intimidad de Él con Dios. Dejaría Él de esperar en Dios, que Dios lo sustente, que Dios lo ayude, y tomaría Él por su cuenta o en sus propias manos la solución para satisfacer sus necesidades. Y eso no estaba bien. Por eso Jesús va a citar Deuteronomio 8.3 cuando cita la palabra. Y es muy interesante porque Deuteronomio 8.3 es Moisés contándole al pueblo de Israel cómo Dios los sustentó durante 40 años en el desierto, cómo Dios les dio el maná, cómo Dios estaba pendiente de sus necesidades y les satisfacía. Y el pueblo en realidad falló, pero el pueblo debió haber confiado en ese Dios que les proveía. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Y lo que le contesta Jesús al diablo, no, yo voy a seguir confiando en Dios. No solo de pan vivirá el hombre. La vida de un ser humano no consiste solo de satisfacer necesidades, ni siquiera las más básicas, que son como comer, dormir. No es eso la vida del hombre. La vida del hombre también consiste en tener una relación con Dios y en cuidar esa relación con Dios. Y hacer ciertas cosas va en contra, en detrimento de esa relación. Es como rebelarnos, es como decir, bueno, Dios, gracias, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Hace muchos años iba yo en un vehículo hacia Buenos Aires con una persona que venía a esta iglesia, pero estaba faltando muy seguido los domingos. Y yo ya pastor era yo, claro, y le dije a esa persona, che, estoy preocupado, veo que hay muchos domingos que vos no venís a la iglesia. Y no, dice, yo los domingos también voy a trabajar, trabajo también. Digo, ¿cómo? ¿Trabajás de lunes a sábado? Sí, pero no me alcanza, los domingos también trabajo, porque a mí Dios no me da de comer, me dice esa persona. Así me dijo. Era muy temprano a la mañana y yo tuve que hacer fuerza para no ponerme a llorar. Muy triste.
escuchar eso de alguien que supuestamente es un creyente. No lo era. Pero fue en ese momento, para mí, como la revelación de que esa persona realmente no confiaba en Dios. A mí Dios no me da de comer, me dijo esa persona. Tristísimo, doloroso. Bueno, lo que está tratando el diablo de que de alguna manera Jesús admita, después que tiene hambre, es que Dios no le va a dar de comer. Agárralo vos. Si vos tenés poderes, agárrate vos y comé. Si vos lo podés hacer. No esperés que Dios te dé. No seas tonto. No seas tonto. Tremendo. Verso 4 dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Citando, como les dije yo, allí en Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Cuando Dios le explica a Moisés, Moisés habla al pueblo, ustedes están acá vivos porque Dios los sustentó. Vivimos porque Dios está con nosotros, porque todo lo que tenemos lo tenemos de Dios. No es solo satisfacer nuestras necesidades, es estar bien con Dios también la vida. En eso consiste la vida. Por supuesto, y Dios sabe de nuestras necesidades. No las niega. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, hacemos de Él el centro de nuestra vida, lógico que Dios sabe. Él te va a proveer, Él nos va a atender, Él no nos va a dejar abandonados. Y esa es nuestra experiencia como hijos de Dios. Pero Jesús es el Hijo con mayúscula, y esto es muy delicado acá. Que Jesús, como Hijo de Dios con mayúscula, haya cortado, digamos así, esa dependencia, era demasiado. Y el diablo lo sabía. Tremendo. Y entonces, verso 5, segunda tentación. Perdón, a propósito, vamos a volver a esto, ¿no? En un momento, pero en definitiva, para nosotros no estar satisfechos con lo que Dios dispone para nosotros es una tremenda tentación. Tremendo. Piense, por favor. Sí. Piense mucho en su vida y en sus pecados. Si no llega el punto en que en algún momento uno piensa, bueno, pan solo no quiero, yo quiero algunas otras cosas más. Tengo derecho a algunas cosas más. Y manoteamos sin la ayuda de Dios, sin la dependencia de Dios. Y eso es una tentación tremenda. Y le llevó el diablo, verso 5, a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. No sabemos a qué monte, no sabemos si es literal esto. No es posible desde un monte, no existe tal monte que desde semejante monte uno vea todos los reinos de la tierra. No sabemos. Esto es algo con una visión. Jesús y el diablo están ahí. Esto es como un encuentro cósmico, digamos, ¿no? Del diablo con Jesús. Y Jesús de alguna forma ve todos los reinos del mundo, dice acá. Y le mostró en un momento, en un instante, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, todo este poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, dice el diablo. Primero le hace la oferta y ahora, bueno, bien, hay una condición. Hay una condición. Si postrado me adorares. Tremendo. Todos serán tuyos. Todos serán tuyos. Acá no apela el diablo a que Jesús es el Hijo de Dios, sino apela al supuesto poder, autoridad que él tiene, delegada por Dios. Todo me ha sido dado, dice acá. Los teólogos discuten mucho de este asunto porque, claro, cuando comienza la Biblia dice que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén y lo puso para que señoree sobre toda la creación. Le dio, de alguna manera, lo hizo corregente a Adán. Le dio todos los reinos de la tierra para que él sojuzgara la tierra, la dominara y bueno, de alguna manera la dirigiera. Pero Adán y Eva pecaron y de alguna manera le dieron a Satanás esa capacidad. De tal manera que cuando llegamos al Nuevo Testamento, dice que el mundo entero está bajo el maligno. El príncipe de este mundo, repite varias veces la Biblia. De alguna manera el diablo tiene poder sobre los poderes de este mundo, lo cual, entre paréntesis, es un comentario realmente
inquietante sobre el poder político, los poderes políticos que hay, que conocemos, los distintos tipos de poderes que nos gobiernan, de alguna manera están en manos del diablo. Así lo dice la Biblia, de alguna manera. Creemos que el diablo acá no está siendo preciso. El diablo es el padre de la mentira, el engañador. Y pensamos que el diablo está engañando a Jesús. Está exagerando de ese poder que tiene. Le muestra los reinos de este mundo, dice, son todos míos, me han sido dados y yo se los doy a quien yo quiero. Como decimos en Argentina, está canchereando, ¿no? Porque lo está engañando a Jesús. Yo te los voy a dar a todos, solo me tenés que adorar a mí. Bueno, de nuevo, es el príncipe de este mundo, el mundo entero está bajo el maligno, la Biblia lo dice, pero Jesús tenía más poder que el diablo, siempre lo tuvo. Y lo vemos ahí nomás en el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús empieza a encontrarse con personas endemoniadas. Jesús echa a los demonios, pero así, mostrando enseguida que él tiene más autoridad que Satanás mismo. Habiéndose rehusado, obviamente, Jesús no recibe ningún poder de Satanás. No acepta esta segunda tentación, la rechaza completamente, pero sí Jesús tiene poder. Pero Jesús, mientras está humanado aquí en esta tierra, él ha rehusado el uso de ese poder. Él se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, dice, no haciéndose igual a Dios. Él está como un hombre común y corriente. Y él sabe que sobre él hay promesas. A Jesús se le van a dar todos los reinos de este mundo. Toda potestad, toda autoridad se le va a dar a Jesús. Eso dice la Biblia. Él, siendo el Mesías, sabe que es cuestión de tiempo que el Señor, Dios el Padre, ponga a todos los enemigos por estrado de sus pies y Él sea el Rey de todo el universo. Solo tiene que esperar el momento oportuno. Y eso es después de la cruz. Tiene que pasar por la cruz Jesús. Tiene que morir, tiene que resucitar. Y entonces sí, en su momento Dios le va a dar todo. Lo que está de alguna manera el diablo ofreciéndole es un atajo. Yo te lo doy de otra forma, mucho más fácil. Qué cruz, ni qué nada. Adorame a mí, ya está, yo te lo doy igual. Te doy el poder y te doy la gloria que este poder significa. Tremendo. Tremendo. Exagerado, seguramente, canchereando, alardeando, pero no del todo. Algo de eso había. Algo de eso había. Y Jesús, de nuevo, se rehúsa a soltarse de la mano del Padre. Él va a hacer la voluntad de su Padre, aunque eso signifique sufrir, negarse a sí mismo, aunque signifique pasar por todo el tormento que después leemos que él pasa. Tremendo, lo leímos recién en Mateo 27, que cuando está en la cruz las tentaciones apuntan de nuevo a lo mismo. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo, no sigas con todo esto, hay un camino más fácil, estás loco. Y Jesús no se baja, gracias a Dios, porque la salvación dependía de eso, nuestra salvación. El plan de Dios, eterno de Dios, de salvar a un puñado de pecadores como nosotros para llevarnos al cielo, dependía que el Señor Jesús no claudicara a ese propósito. Dice en Daniel 7:14, es una profecía mesiánica, yo lo leo, y le fue dado dominio, está hablando del Mesías, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran al Mesías. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, eso todavía está por, de alguna manera, llegar a su culminación, como leemos en el libro de Apocalipsis, que es una visión del futuro. Y estaremos nosotros en esa multitud viendo cómo es entronizado nuestro Salvador, el Cordero inmolado, es declarado Rey de todas las cosas. Tremendo. La tentación, de nuevo. Respondiendo Jesús, verso 8, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y de nuevo cita Deuteronomio, capítulo 6, versos 13 al 15. De nuevo ahí falló el pueblo de Israel en el desierto. Jesús estuvo 40 días en el desierto, el pueblo de Israel 40 años en el desierto. 40 años porque ustedes se acuerdan allá en Números 13,
Hubo espías que fueron a ver la tierra y demoraron 40 días en explorar la tierra y volvieron y dijeron que no podían. Entonces Dios dijo, por la falta de fe de estas personas, por cada año, por cada día que ustedes estuvieron allí, les voy a dar un año de acá en el desierto dando vueltas y probándolos. E Israel falló la prueba. Blasfemó, se quejó por el tema del pan, la tentación número 1, pero también adoró otros dioses. Adoró el becerro de oro, Éxodo 33. ¿Sí? Y acá está de nuevo en Deuteronomio 6, que es todo un raconto de lo que pasó en esos 40 años, diciendo, no, solo al Señor adorarás, solo a Él. ¿Cómo te voy a adorar a ti, Satanás? Parece tan fácil, ¿no? Me vas a dar todos los reinos de este mundo solo si me arrodillo frente a ti en un instante y me das todo. Parece tan simple. A veces así es como vemos la tentación nosotros. Es un instante, es una decisión. Después puedo pedir perdón, decimos nosotros. Y Dios me va a perdonar. Y sí, podemos pedir perdón, pero las consecuencias a veces nos acompañan el resto de la vida. Ceder a una tentación. Es un tema de lealtad acá que está en juego. En todas las tres tentaciones es un tema de lealtad, del Hijo al Padre, de verdadera obediencia y dependencia de Dios. Y entonces, verso 9, la tercera tentación, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Tremendo, Satanás. Jesús se defiende de las dos primeras tentaciones citando Deuteronomio, citando la Biblia, y ahora Satanás es el que cita la Biblia. Es tremendo, desgraciado. Como envolviendo su tentación como parece que algo que viene de Dios, confundiendo, como santificando, haciendo algo piadoso, parece, ¿no? Lo lleva al templo, los estudiosos de nuevo dicen, ¿por qué en el templo? Tampoco era tan alto el pináculo. La parte más alta es una esquina justo. El templo está construido sobre el monte de Jerusalén, sobre un monte. Entonces tuvieron que nivelar, digamos. Y entre la altura del templo más la nivelación, ese lugar son unos 15 metros de altura. Tampoco es una cosa, hubiera llevado a un precipicio mucho más alto. Lo que pasa es que el templo es un símbolo de la protección de Dios. Supuestamente ahí en el templo Dios, más que en ningún otro lugar en toda la tierra de Palestina, era donde uno tenía la protección de Dios. Sumado a eso, citando 2 versículos del Salmo 91, como que preparó el escenario Satanás para decir, bueno, acá sos invencible acá si sos el Hijo de Dios. Tenés que hacer este milagro, te va a salir. Así supuestamente las personas que andaban haciendo milagros, así supuestamente mostraban su poder, haciendo algún tipo de milagros consigo mismos. Bueno, dice, hacelo. Los ángeles van a venir, tirate de cabeza y antes que llegues al piso, ellos te van a rescatar, no te va a pasar nada. Ni un rasguño te va a pasar. De nuevo, uno dice, qué tontería, ¿no? Qué innecesario. Jesús jamás iba a usar los poderes que Dios le dio para ese tipo de cosas. No lo significaba de nuevo, es como cortarse solo, hacer su voluntad, mandarse la parte. De ninguna forma. Y por eso Jesús de nuevo le responde, usando Deuteronomio, verso 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es eso? Una cosa es que vos te caigas y Dios te rescate, y otra cosa es que te tires para que Dios te rescate. Eso es tentar a Dios, es probar a Dios, a ver si de verdad Él te ama o no te ama, a ver si de verdad Él es mi Padre o no es mi Padre. Eso lo único que demostraría sería una falta de fe de parte de Jesús. Impresiona cuando pensamos en estas 3 tentaciones, la del pan, el poder y en este caso la protección, que habla todo de las cosas que más deseamos los seres humanos, que es la provisión, ¿sí? Nosotros nos afanamos por qué comeremos, qué beberemos, ¿sí? Por nuestro bienestar, la provisión, el pan. Nos afanamos por el poder, por ser alguien en la vida, por tener un nombre, etcétera, por
por triunfar, ¿no? Y nos afanamos también por la protección, por la salud, por la muerte. Qué interesante, ¿no? Que el diablo se le acerca a Jesús cuando Jesús está en una situación vulnerable, no tiene nada, y le ofrece todo. Le ofrece pan, le ofrece poder, gloria, y le ofrece protección supuesta. Pero en los tres casos el Señor expresa esta dependencia absoluta a la voluntad de Dios utilizando las Escrituras. Yo voy a ser leal a las Escrituras, al Padre, a Dios, según lo que me dicen las Escrituras, me informan las Escrituras. Estoy muerto de hambre, estoy sin nada acá, pero sigo confiando en mi Padre, porque pienso en las Escrituras, que alimentan no mis sentimientos, pero mis pensamientos y mis convicciones. Y entonces el verso 13 dice, Lucas lo da, esta es la versión de Lucas, esto está también en Marcos y está en Mateo, cada uno con distintos detalles. Yo no quise mostrarles a ustedes las pequeñas diferencias, no vienen al caso. Pero Lucas dice algo muy interesante y muy inquietante, porque dice, y cuando el diablo, verso 13, hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo, por ahora. Cuando dice toda tentación, sugiere que, bueno, cuando todo este conjunto de tentaciones, estas tres probablemente son representativas de muchas más que sucedieron durante los 40 días. Está diciendo acá, cuando acabó toda tentación, no solo estas tres, sino trató de todas las formas posibles y no pudo. Y entonces el diablo ya no siguió insistiendo en ese momento, pero va a volver a insistir, lo va a volver a tentar. ¿Sí? Se apartó de él por un tiempo. Y sabemos, por ejemplo, cuando en el monte de la transfiguración, cuando Jesús revela que él va a sufrir, que va a morir, que es necesario, y Pedro le dice, Señor, que ninguna cosa así te acontezca. Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque pones la vista en las cosas de los hombres, no en las de Dios. Está Satanás tentándolo de nuevo, para que no vaya a la cruz. Y sobre todo, y por eso leímos Mateo 27, sobre todo Satanás va a volver a tentarlo en la cruz. Otra vez en el momento de mayor necesidad, de mayor angustia, de mayor dolor como ser humano, le va a proponer bajarse de la cruz. Con la misma fórmula, si eres hijo de Dios, usando la multitud, usando a las personas que se burlan, a los mismos ladrones que están al lado de él, los está usando Satanás para que Jesús se baje de la cruz. Tremendo. Por eso dice, se apartó por un tiempo. Bueno, hasta aquí el relato de Lucas. Lucas pone esto, los tres evangelios ponen esto, Mateo, Marcos y Lucas, antes de que comience el ministerio de Jesús. Porque de alguna manera, así como el bautismo también está puesto antes, y es importante que el Padre y el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús den testimonio de que este hombre es el Hijo de Dios. De la misma manera, las pruebas estas, las tentaciones en el desierto, muestran que Jesús está realmente calificado para ministrar en el nombre de Dios, que el Espíritu Santo lo está guiando, que Él tiene victoria donde Adán falló en representando a todos los seres humanos, y el pueblo de Israel también falló, representando a Dios como sacerdotes que eran de Dios. Y Él tiene victoria, y Él es el que ahora viene a hablarnos de parte de Dios. Muy importante, muy. Pero yo decía, acá tenemos, me parece, mucha teología de la cual aprender, y una de ellas es sobre la realidad del diablo. Tenemos que pensar en el diablo nosotros. No al extremo de muchas personas que ven al diablo, van caminando por la calle y un perro les ladra y ya piensan que es el diablo, ¿no? Y le dicen una fórmula al diablo, al perro, no sé, para callarlo supuestamente. No ver al diablo en todas partes, pero no ir al otro extremo de pensar que el diablo no existe. Es un cuento de niños, del hombre la bolsa, no sé, o cosas por el estilo. Nada que ver. El diablo sí existe. El mal existe. Todos los seres humanos, aún los ateos más acérrimos, creen que el mal existe. El mal está clarísimo que existe en este mundo. Claro que sí. Y de algún lado salió. Y está claro que el mal que existe en este mundo es mucho más grande que nosotros, que el mal que vos tenés en tu corazón y que yo tengo en mi corazón.
hay un mal mucho más grande. Somos parte de ese mal. Así lo dice la Biblia, somos parte. No somos víctimas de ese mal, pero ese mal nos trasciende y la Biblia habla mucho del diablo. ¿Sí? A propósito, este evento que acabamos de mencionar en Lucas 4, y por supuesto en Mateo también está, Mateo 3, es la segunda vez en toda la Biblia que una persona, un ser humano, en este caso Jesús, se enfrenta cara a cara con el diablo. El anterior fue en Génesis 3, Adán y Eva. El diablo siempre existió y a lo largo de todo el Antiguo Testamento ha estado haciendo cosas, pero de manera tan evidente no lo vemos desde Génesis 3, tan explícito. Negar que el diablo exista nos pone a todos nosotros en una situación de mucho peligro, de ingenuidad, ¿sí? Como naif, no sé, una persona como tonta, que es crédula. No, el diablo ¿qué me va a hacer? A mí el diablo no me interesa. No digas eso. Este pasaje está acá y nos hace pensar, y después hay más, ¿no? Que sí nos tiene que interesar el diablo y tenemos que saber algo sobre él. Un teólogo muy interesante, no me gusta citar teólogos liberales. Los teólogos liberales son los que no creen que la Biblia es palabra de Dios, no creen en los milagros, no creen en todo lo que es sobrenatural. Por eso se llaman liberales. Este hombre muy famoso, un teólogo suizo llamado Karl Barth, un teólogo liberal, que tuvo demasiada autoridad durante el siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, él siendo un teólogo suizo, después de todas las atrocidades de los nazis, de los campos de concentración, de la maldad que se vio, diciendo, ¿a quién se le puede ocurrir edificar un horno para quemar personas? ¿Cómo puede ser que el pueblo alemán le dio la espalda a eso y lo aceptó y todo el mundo sabía lo que estaba pasando y pasó igual? ¿Cómo puede ser? Esa locura colectiva. Y empezó a haber mucha reflexión inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial sobre esos asuntos, ¿no? Y este hombre escribe, Karl Barth, liberal, de nuevo, no cree en los milagros. Dice, existe un enemigo superior ineludible que no se puede resistir a menos que tengamos la ayuda de Dios. No me interesa la demonología, claro, si él no lo acepta eso. No me interesa la demonología, ni la manera en que se trata en Alemania hoy en día y en otras partes. No me hagáis preguntas sobre el demonio, porque no soy una autoridad en este tema, lo niega. Sin embargo, es necesario que sepamos que existe el diablo, pero después tenemos que intentar mantenernos alejados de él. Es como que al final la evidencia lo doblegó. ¿De dónde sacamos la explicación de la maldad? Tanta maldad, ¿de dónde sale todo eso? Bueno, la Biblia habla muchísimo. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo como escalafones de distintos seres angelicales diabólicos que se han rebelado contra Dios. Le llama acá huestes espirituales de maldad. Esos son el diablo y sus demonios y sus ángeles. En la Biblia se habla del diablo como el tentador, el padre de la mentira, el enemigo de nuestras almas, el príncipe de este mundo. Habla de sus maquinaciones. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones, del diablo. Habla de los dardos de fuego del maligno que tira contra los creyentes, de las acechanzas del diablo. Dicen, 2 Timoteo 2:26, habla del lazo del diablo en que están presos a voluntad de él. Habla de personas que están de alguna manera presas por el diablo, enlazadas por el diablo. Y más, y más, y más, y más. La serpiente antigua, el dragón, etcétera, etcétera. Bueno, Jesús se enfrenta con el diablo. Esto no es un cuentito, es una realidad. Y el diablo trata de que él se enemiste con Dios. Y ese es el objetivo del diablo, que todos nosotros le demos la espalda a Dios, de una manera o de otra. De una manera evidente o sutil, el diablo está en guerra contra Dios, contra los propósitos de Dios. Si Dios dice que existe el cielo, el diablo dice, no existe, son tonteras.
Si Dios dice que la familia es un hombre y una mujer, el diablo dice, no, no es un hombre y una mujer. ¿Quién dice eso? ¿A quién se le ocurre? Es lo que quieran ser. Si quieren que sean 2 hombres, 2 mujeres, es lo mismo. Todo lo que Dios dice que es así, el diablo dice, no, no es así. Así no es asá. Y todo el mundo, el sistema de este mundo, que es un sistema diabólico, está de alguna manera orquestado por el mismo diablo, de una manera que no lo podemos ni entender por lo complejo que es, de tal manera que se opone todo a Dios. Que vos vas a un canal de televisión y hablas de Sai Baba y te escuchan con respeto, decís Jesús y te dicen, bueno, por favor, cállese un momento. Sí, sea respetuoso, no nos interesa, no nos hable de eso. Así es, y lo vemos todo el tiempo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Así es. En primer lugar, lo que vemos en este pasaje sobre el diablo que nos informa es que rara vez el diablo aparece como un mal evidente. Muy rara vez se desenmascara como él es, el príncipe de la maldad o el hacedor de maldad, el maligno, el mentiroso. Rara vez. Siempre se acerca con amabilidad el diablo, para atrapar a los piadosos. Se disfraza de piedad. Dicen allá en 2 Corintios 11:14, él aparece y se disfraza como ángel de luz. Sí, nosotros tenemos que estar despiertos, velar, dice la Biblia. Discernir, ser astutos, no ser tontos, crédulos. En segundo lugar, es importante entender que las personas que ya pertenecen al diablo no son tentadas por el diablo. Los que somos tentados somos los hijos de Dios, como Jesús. ¿Sí? Por eso a veces cuando uno se hace cristiano, cuando uno se convierte en cristiano, empiezan a ver cosas que dicen, ¿cómo puede ser? Esto antes no me pasaba a mí. Yo vivía lo más pancho y estas cosas no me sucedían. Y ahora que soy un cristiano, empezaron a burlarse de mi trabajo, empiezan a personas del sexo opuesto a querer seducirme, ¿Qué está pasando acá? Antes yo estaba acá, nadie me daba ni bolilla, ahora todo el mundo quiere lo que sea, tentaciones. Tentaciones, claro que sí. Sí, claro que sí. Porque ese es el trabajo del diablo. Tentar a los creyentes para que se alejen de Dios. Gracias a Dios, lo que vemos acá en el relato es que así como Jesús fue guiado por el Espíritu Santo, los creyentes tenemos al Espíritu de Dios, que mayor es el que está en vosotros, dice el apóstol Juan, que el que está en el mundo. Gracias a Dios, pues si no el diablo nos comería vivos si pudiera. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, dice. Sed sobrios y velad, porque el diablo anda como un león rugiente. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios, gracias a Dios, si no, olvídate, no resistimos ni un minuto, fieles a Dios. De alguna manera, y eso es lo que vemos aquí cuando dice que todos los reinos me han sido dados, de alguna manera el diablo sirve a Dios. De alguna manera. No es que hay 2 poderes, el bien y el mal, de igual cantidad, digamos, equivalentes, que están tratando de contender a ver quién gana. No, hay un poder solo, hay un Dios soberano, y ese es nuestro Dios. Y el diablo es una criatura, no es un ser creado, que se le ha dado, sí, cierto poder. Le ha sido dado, me han sido dados, dice. Y eso es muy importante entenderlo para todos nosotros, porque de alguna manera que no lo entendemos, Dios usa las tentaciones en nuestra vida. Dios las usa. Y se llaman pruebas. La palabra en el griego peirasmos es la misma. Tentación o prueba, depende del contexto y depende del resultado, digamos. Por eso 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Noten? Dios está controlando. El diablo es el ejecutor de alguna manera de la tentación. Pero Dios es el que está controlando de tal forma que no te llegue a vos ni a mí una tentación que yo no pueda resistir. Sino que dará juntamente con la tentación, continúa, la salida para que podáis soportar. Memorice ese pasaje. 1 Corintios 10:13. Porque el diablo es un farsante. Es un farsante así como hizo con Jesús, que le hizo creer que le iba a dar todo. El diablo nos ataca a nosotros con revólveres tallados en jabón y nos hace creer que con eso nos va a matar. No nos va a matar nada, porque Dios está por encima. ¿Sí?
Y nosotros apelamos a Dios, a las Escrituras y a Dios que está con nosotros. Y no tenemos que tener miedo. El diablo está engañando a muchas personas dentro del mundo evangélico, de que que te tenemos que sanar de las maldades generacionales, de lo que pasó, que te hicieron un mal, que un día saliste de tu casa y viste una gallina muerta o había sangre, unas plumas y qué sé yo, y decía, ay, pastor, me hicieron un mal, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? No te va a pasar nada, querido, si sos un hijo de Dios. Tranquilo, tranquilízate. Y la persona después uno se entera, tristemente a veces. Ay, pastor, al final fui un curandero porque usted no me ayudó. Bueno, caíste en la tentación, querido. ¿Qué te va a hacer el curandero? Son berceros. Tienen poder. Sí, algunos de ellos sí, claro. Hay personas que han dado su alma al diablo para tener ciertos poderes curativos o lo que sea, pero no son, el poder de Dios no es ese. Eso es lo que, en tercer lugar, aprendemos de aquí. El poder que tiene el diablo es un poder delegado por Dios. Nosotros como creyentes no podemos sucumbir a esa tentación de ir a buscar, a manotear remedios fantásticos. No, aferrémonos a Dios, confiemos en Dios, confiemos en su palabra. Por medio de su palabra es que confiamos en Dios. En cuarto lugar, está claro por este pasaje, Jesús está a punto de empezar su ministerio público, de predicar el Evangelio, que si nosotros nos dedicamos a expander el reino de Dios, el Evangelio del Señor, vamos a tener tentaciones. El diablo no se va a quedar de brazos cruzados, ni sus demonios, dejándonos a nosotros llevar el Evangelio del Señor. Nos va a tentar, lo va a tratar de hacer. Va a tratar de anular nuestro testimonio, ¿sí? Claramente. Y lo va a hacer de todas las formas posibles. Yo creo que no hay, aquí hay tres tentaciones, hay un sinnúmero de tentaciones posibles. Ahora lo vamos a hablar. Esto es de alguna manera, se podría decir un paradigma, estas tres tentaciones que hablan justamente de la necesidad de pan, digamos así, de provisión, el deseo de poder y el deseo también de estar protegidos. ¿Sí? Pero hay muchas más. En quinto lugar, y finalmente, el diablo puede citar las Escrituras, la cita de hecho, y puede contar mentiras acerca de Dios, y puede usar las Escrituras y de una manera muy astuta, porque si nosotros no somos conocedores de la Biblia, suena parecido, pero no es lo mismo. Y usa las Escrituras torciéndolas sutilmente para que el mal quede enmascarado como algo bueno. Y por eso está lleno de sectas. Y usan la Biblia y citan y te hablan de ciertas frases sacadas de contexto y vos decís, no, sí, es una iglesia bíblica. No, sí hablan de Jesús. No sabés, pastor, es buenísimo. Ahí también creen lo mismo que nosotros. Nada que ver, discernir. Así es el diablo. Necesitamos conocer las Escrituras. ¿Sí? Bueno, voy a leer acá de este punto más, así hago más rápido. Quería yo contrastar entre Adán y Cristo para que ustedes vean. Es muy interesante. Bueno, por supuesto, Jesús obedeció a Dios en lo que Adán no obedeció, ¿verdad? Mientras Adán fracasó, Israel también fracasó, como dijimos. Y la caída del ser humano como raza fue el resultado de Adán sucumbiendo a la tentación. Porque Dios le había dicho en el paraíso, donde podía comer de todo esto podés comer menos de este árbol. Y Satanás apareció a decirle, no, de ese árbol, Dios sabe que si de ese árbol no comes, algo te va a faltar. El día que comas de ese árbol vas a ser como Dios, le dice Satanás. Y de nuevo lo tienta con el deseo de poder. Tremendo. Y Eva es la que come. Y después, bueno, por supuesto come Adán, comen los dos. Son responsables ambos. Y con ellos caímos todos, los seres humanos. Y nacemos ya caídos, enemigos de Dios, dice la Biblia. Bueno, Jesús permaneció fiel en donde Adán cayó. Interesante que la tentación de Adán está relacionada con ciertos alimentos. Tenía que comer algo o no comer algo. Y la tentación de Jesús, en este caso, la primera, tiene que ver con comer algo también, o con transformar piedras en pan para comerla. Y de nuevo Jesús priorizó su relación con Dios a sus necesidades personales. Si hay algo
más paradigmático que una necesidad de un pedazo de pan, ¿no? Es lo que yo necesito. No es un gusto, no es un deseo, no es algo extravagante que yo quiero comer pan. Necesito comer pan. Hace 40 días que no como. Es mi necesidad. No es un lujo, no es que me quiero ir al Caribe y me gustaría ser como los demás y quiero comprar un auto lujoso. Quiero pan. Bueno, Jesús no cayó, gracias a Dios. Jesús fue tentado también a tener todo el poder, toda la gloria, que es lo que tiene Dios, ¿no? Todos estos reinos del mundo por fuera. Y Adán fue tentado a ser como Dios, a conocer el bien y el mal, a llegar a ser como Dios de la misma manera. Y así, según leemos en la Biblia, así cayó Satanás, porque él era un ángel santo, pero quiso ser igual a Dios. Quiso ser igual a Dios. No se conformó con ser el ángel más bello, más inteligente, quiso ser como Dios. Tremendo que Satanás le dice a Adán y a Eva, no morirán, comé, no vas a morir. No, dice, Dios me dijo que no comamos de ese árbol porque el día que comamos vamos a morir. No vas a morir. Te mintió Dios. Parte de la tentación. Y Satanás le dice a Jesús, tírate de acá, no vas a morir, Él te va a venir a rescatar. Tremendo. Todos son similitudes y contrastes. Por eso es tan valioso este pasaje y todo esto lo que muestra en definitiva es nuestro Señor Jesús, es el que tuvo victoria, el ser humano que tuvo victoria sobre todo esto. Adán perdió el paraíso, Jesús lo recuperó. ¿Sí? Jesús lo recuperó. Jesús le pudo decir a un ladrón, esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Bueno, finalmente, hermanos, quiero mencionar algunas lecciones sobre la tentación. En primer lugar, ser tentado no es pecado, no es una falta. El Espíritu Santo lo guía a Jesús, 2 veces dice, en el capítulo 4, verso 1. Somos tentados, es imposible no ser tentados. Vamos a ser tentados todo el tiempo. No trates de vivir en una ilusión de evitar ser tentado. Bueno, no hay manera de no ser tentado. Somos tentados, somos humanos, somos tentados. ¿Sí? Ser tentado no es el problema es caer en la tentación. ¿Sí? Yo no puedo evitar, decía Lutero, que un montón de pájaros vuelen sobre mi cabeza. Lo que debo evitar es que hagan nido en mi cabeza. Esa es la idea. ¿Sí? Yo no puedo evitar ser tentado. Estamos rodeados de tentaciones. ¿Sí? Hacemos lo posible, hay ciertos lugares donde no deberíamos ir, ciertas cosas que no deberíamos practicar, en fin. Jesús habló, si mi ojo es ocasión de caer, me lo saco. Si mi mano me la corto, si mi pie me lo saco, etc. Hay lugares donde no voy, hay cosas que no hago, hay cosas que no veo, pero aún así es ilusorio llegar a un punto donde no vas a ser tentado. El problema está en nuestro corazón. ¿Sí? Esa es la segunda enseñanza que yo veo acá, que la tentación, la victoria sobre la tentación no depende solamente del entorno en donde estamos. Adán estaba en el paraíso, con todo, podía comer todo. Jesús estaba en el desierto, no podía comer nada. ¿Sí? Ambos fueron tentados. Adán tenía todo y cayó. Jesús no tenía nada y no cayó. Muy interesante. Adán podía comer de todo, menos de un árbol. Jesús no podía comer nada. ¿Sí? Adán cayó y Jesús no. Que tampoco podemos nosotros ni debemos echarle la culpa al entorno. El entorno puede, de alguna manera, ayudar, fogonear, digamos así, alimentar nuestras tentaciones. Pero no lo es todo. En la Biblia se habla de que las tentaciones tienen que ver, de alguna manera, con 3 factores. El diablo, que es el tentador, que está fuera nuestro. La carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestros deseos intensos, que están dentro nuestro. Y el mundo. Y el mundo está bajo el maligno. El mundo, de alguna manera, actúa como un instrumento del diablo. El mundo nos tienta. Pero yo no me puedo ir de este mundo. ¿A dónde me voy a ir? Así trataron a lo largo de la historia muchos, yo digo cristianos sinceros. Se construyeron monasterios, se fueron a vivir ahí. Y adentro del monasterio eran tentados. Porque el de al lado tenía la papa más grande, no sé.
lo que sea, y les tentaba también, y pensaban cosas espantosas. Y tenían lascivia y malos pensamientos, porque está el tema de la carne, y el diablo también estaba ahí en el monasterio. La historia del cristianismo nos enseña que no hay manera. Es un error pensar que la solución para tus tentaciones y las mías es mudarnos, juntarnos todos y irnos a vivir en una comunidad, no sé, a La Pampa, junto con los menonitas. No podemos, no va a funcionar. No va a funcionar. Porque hay un problema dentro nuestro con esto. Es el pecado remanente que hay en cada uno de nosotros los creyentes. Que ese Jesús no lo tenía. Eso es la clave. Jesús era hombre, pero él nunca pecó. No había nada dentro del Señor Jesús que apelara a la tentación externa del diablo. Jesús estuvo en este mundo rodeado de tentaciones y el diablo estuvo tratando de tentar, pero claro, en su interior no había pecado remanente, como hay en nosotros. Y eso hace la gran diferencia. Dice en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Interesante que habla de 3 canales otra vez, que hay de cosas que hay en el mundo que nos tientan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Lo mismo que vemos acá. En tercer lugar, y esto relacionado, la tentación de afuera, sea del diablo o del mundo, actúa poderosamente cuando se junta con nuestros deseos internos. Esa es la combinación que nosotros tenemos que evitar. Cuando se junta el deseo interno por algo intenso, junto con la tentación de afuera. Por eso la tentación es significativa acá de Jesús, que ya después de 40 días tenía hambre, después de no comer. No tenía nada. Se junta el deseo, que no es un deseo pecaminoso, noten. Jesús no tenía deseos pecaminosos, pero aún así fue tentado, porque tenía hambre, tenía un deseo intenso, que está bien, lo tenemos todos. Dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia es epitumías en griego, que es un deseo intenso por algo, un deseo obsesivo por algo. Escuche lo que dice John Owen, un puritano, 1658. Cualquier cosa que pueda impedirnos hacer la voluntad de Dios debe ser vista como una tentación. Desear tales cosas como, por ejemplo, una vida tranquila, amigos, un buen nivel de vida, una buena reputación, y agrega, la lista es casi interminable. No es pecaminoso en sí mismo. Sin embargo, tales cosas pueden llegar a convertirse en una fuente peligrosa de tentación que resulte difícil de resistir. Los creyentes necesitan aprender a temer las tentaciones que surgen de tales fuentes ya mencionadas. Deberían temer tales tentaciones tanto como temen las tentaciones que conducen a pecados abiertos y escandalosos. Si fallamos en hacer esto, estamos más cerca del borde de ser arruinados de lo que nos imaginamos. Decía Calvino, el problema nuestro no es que deseemos cosas, es que las deseemos demasiado. Ese es el problema. Porque un deseo, cuando empieza a ser de esa forma obsesiva por algo, de lo que sea, ese deseo pasa a ser una concupiscencia, es una epitumía, un deseo intenso. Y dice Santiago que de ahí sale el pecado nuestro. Cuando se junta eso con la oferta tanto del mundo como de Satanás, lo que sea, no importa, de satisfacer eso aparte de Dios. Y ahí ya está, se concibió el pecado. En cuarto lugar, para aprender nosotros, conocer las Escrituras y citarlas y apelar a ellas nos guarda de la tentación. Eso es lo que vemos acá. Tenemos que conocer las Escrituras. Hay maestros a lo largo de la historia que nos han ayudado y mucho, explorando las Escrituras y de una manera clara, simple, explicándonos lo que las Escrituras dicen sobre la tentación y sobre Satanás. Yo recién cité a John Owen, me encanta ese libro, está resumido en español, se llama Sobre la tentación, John Owen, 1658. Hermoso libro. Basados todo en el versículo orad y velad para que no entréis en tentación.
y explicando cómo hacer para no entrar en tentación. ¿Qué es eso de entrar en tentación? ¿Cómo evitamos entrar en tentación? Etcétera, etcétera. Y hay otro libro precioso de 6 años antes, 1652, un puritano también, Thomas Brooks, se llama Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo. Muy lindo. Y va elaborando él, también está resumido en español, va elaborando cómo hace Satanás para tentarnos, cómo nos engaña, de qué manera sutil nos hace creer ciertas cosas. Y va mostrando todo con pasajes bíblicos, obviamente. Sugiero yo, porque está claro que tenemos que conocer las Escrituras, de antemano, para estar preparados para las tentaciones, ¿no? Déjeme citar una cosa más, ya estamos en el tiempo, que para mí es lo más lindo de todo el libro este de John Owen sobre la tentación. Para mí es la gema, lo he leído con mucha atención, he marcado, lo he releído mis marcas, etcétera, etcétera, tratando de encontrar la porción para mí que resume lo más valioso de todo este libro. Y es esta, dice John Owen. Hay una sola manera satisfactoria de resistir la tentación. Y esta es tratando directamente con los deseos pecaminosos que la tentación trata de fortalecer, las epitumías. Tan pronto como seamos conscientes del deseo pecaminoso dentro nuestro, no afuera, dentro, no importa si sea la ambición, el orgullo, la mundanalidad, la impureza o lo que sea, debemos esforzarnos para mortificar, entre paréntesis, matar ese deseo. La alternativa es esta: debo matar el deseo pecaminoso o terminará matándome a mí. Esa es la clave, dice él. Yo no puedo hacer nada con Satanás, olvídate de atar al diablo, no puedes hacer nada de eso, mentira, no lo haces. Olvídate del mundo de nuevo, del monasterio en La Pampa, no va a funcionar. No va a funcionar. No puedes hacer nada con esas dos cosas. ¿Sí? Tenés que hacer algo con lo que está dentro de tu corazón, lo que está dentro del mío. Y la Biblia dice que eso se llama mortificar el pecado. No alimentarlo, tenés que tratar de matarlo. ¿Sí? Así es. Me gusta lo que dice un escritor, terminando, hablando de la tentación de Jesús. Dice, uno se resiste a Satanás cuando se está más preocupado por servir a los demás que a uno mismo. Ese fue Jesús. Se vence a Satanás cuando se conoce y se acepta el lugar que uno tiene en el orden de la creación y se confía en la promesa de salvación de Dios. Se conquista a Satanás cuando se conquista el miedo a las represalias y a la muerte. Cuando estás seguro que estás en Dios, que Dios te concede todo, que Él es tu Padre que está en los cielos, que nada te va a faltar, que el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no te dará también junto con Él todas las demás cosas? Y entonces confías en Dios, en tu provisión diaria, en el pan nuestro cada día, como dice, ¿sí? O en lo que sea, en un novio, en una novia, en un hijo, si querés un hijo, lo que sea. Confías en Dios y dejas todo en las manos de Dios. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que nos ayudes. Esto es tan real en nuestra vida. Nosotros, queriendo amarte de manera sincera, hay días que lloramos, Señor, porque vemos que dentro nuestro, como dice Pablo, hay una ley distinta que se opone a ti, Señor. Por un lado queremos amarte y por otro lado te damos la espalda sistemáticamente. Nos enredamos una y otra vez en actividades que te ofenden, que te niegan, y sentimos como que somos un monstruo, Señor, como una especie de esquizofrenia, que queremos por un lado una cosa, pero hacemos otra. Y eso es lo que la tentación significa, Señor, para nosotros. Te pedimos que nos ayudes, por favor, Señor, a aprender de Jesús, de nuestro Salvador. Te pedimos que nos ayudes no solo a usar las Escrituras, como lo hizo Jesús, sino principalmente a echar mano de nuestra relación con Jesús, porque Él venció la tentación en nuestro lugar, porque Él es nuestro sumo sacerdote, a quien podemos ir, el que nos entiende, que nos perdona,
como dice Juan, hijitos míos, os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis a Jesús, que es la propiciación por nuestros pecados. Señor, que sepamos defendernos de las artimañas del diablo para no pecar, pero después que pecamos, para correr a Jesús y no dejarnos engañar de que ya fue demasiado y que Jesús no nos va a aceptar. Ayuda a cada uno de mis hermanos que están aquí ahora mismo a echar mano del perdón de Jesús, que nos lava y nos limpia de todo pecado y nos perdona. Que para participar de los símbolos podamos con gozo, quizás con un nudito en el corazón, no sé, un poco de tristeza por nuestra dureza, pero con gozo porque miramos a la cruz, miramos al perdón. Que tú nos ayudes, Señor, a confiar, a aferrarnos de Cristo y de su victoria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.